Bienvenidos a Voz de Televisión, les saluda Jonathan Sánchez y hoy estamos con el magíster Pablo Hernández Menéndez, quien es docente de la Universidad Jaime Maussan Mesa desde hace casi 20 años y además recientemente acaba de publicar su libro Plan 7, mis críticas de cine. ¿Qué tal, Pablo? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado de contestar sus preguntas. Quería empezar preguntándote ¿cómo te animaste a publicar un libro sobre tus reseñas sobre cine? Bueno, yo en realidad ya publicó en internet, publicaba desde el año 2016, primero en YouTube, tengo un canal de YouTube y luego en mis redes sociales hacía estas críticas y bueno, algunas personas las leían y me comentaron que por qué no las convertía, no las volvía a un texto, por qué no hacía una antología. Y ahí justamente surgió la idea, ¿no? De estas críticas que están en el libro son de mis reseñas publicadas de 2018 a 2022 y bueno, pues hice una selección de las que consideraba más significativas, más interesantes y esas son las que finalmente aparecieron en el libro. Claro, de su crítica de manera audiovisual en su canal de YouTube lo pasó a una reseña. Claro, primero era youtuber, luego ya fue críticas de tipo blog escritas y esas del blog justamente que eran escritas son las que se han convertido en el libro. Y por eso se llama Plan 7, por su canal de YouTube. Bueno, el canal se llama Plan 7, ¿no? Y también porque Plan 7 es una combinación de dos términos, de Plan 9 del espacio exterior, que es una película de ciencia ficción que me gusta mucho, de Ed Wood, el director de cine, y 7 por séptimo arte, ¿no? Entonces junté los dos y salió Plan 7. Plan 7, interesante. ¿Por qué decidió publicar estas reseñas finalmente en un libro? Porque me permitía llegar a un público más amplio, como un libro, como un texto físico, y además porque los docentes de universidad, ¿no? Tenemos no solamente la labor de dictar clases, de impartir conocimientos, sino también de producir. Entonces yo tenía esa inquietud, ¿no? De tener un aporte en forma de libro como periodista y docente, y también porque bueno, me encanta el cine, ¿no? Y este libro es una invitación para que todas las personas puedan leer estas críticas y puedan volver a ver las películas reseñadas de repente con otros ojos, ¿no? O de repente interesarse por esas películas que aparecen en el libro, que son 79 reseñas. Sí, lo divido también por géneros. Sí, está dividido por géneros para que sea más fácil ubicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, está aventura, ciencia ficción en una parte, comedia en otra parte, drama, ¿no? Para que por géneros las personas también puedan identificar de repente el tipo de películas que les gustan, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, no les gusta terror, ¿no? Y les gustan de repente las comedias, ¿no? Entonces ya saben que de tal página a tal página son comedias. O de repente hay personas que les gustan mucho los superhéroes y las películas de Marvel, de DC, y encuentran ahí pues en una sección que es aventura, ciencia ficción y fantasía. Y hay títulos muy recientes, que es lo que me llama la atención. Hasta el 2022. Sí, hasta el 2022. Así es. Y es interesante porque empieza usted primero mencionando los aspectos positivos de la película y luego termina comentando lo que le faltaría para haber sido quizás mejor, ¿no? Ya, claro. Entonces, en base a ello le pregunto ¿qué aspectos toma en consideración o evalúa para escribir su reseña? ¿Qué aspectos? Bueno, en realidad es una combinación. Por ejemplo, como soy guionista, me interesa mucho lo que es la dramaturgia, ¿no? La estructura de los actos, personaje, conflicto, antagonista, todos los elementos que son parte de un guión los tomo en cuenta cuando analizo una película. Y también tomo en cuenta el lenguaje cinematográfico, planos, ángulos, movimiento de cámara, iluminación, montaje, dirección de producción. Tomo en cuenta esos dos aspectos, ¿no? Lenguaje cinematográfico y dramaturgia al momento de comentar una película. ¿Y cuál cree que es el aspecto más importante de ambos? Que no debe fallar. Una combinación en realidad, ¿no? Pero bueno, como guionista siempre le tiendo a prestar más atención a la historia, ¿no? Un buen libreto. Claro, porque puedes tener tú a los mejores actores, el mejor diseño de producción, puedes tener los mejores efectos visuales, pero si la historia no es buena,
Si los diálogos no son atractivos y los personajes no están bien construidos, la película se cae, ¿no? Entonces, por eso son como los planos de una casa, ¿no? El guión, ¿no? O sea, tú puedes tener al mejor albañil, jefe de obras, el mejor material, pero si los planos no son sólidos, no están bien diseñados, la casa se viene abajo. ¿Qué representa para usted el cine? El arte de contar historias. De contar historias de manera audiovisual, de una manera pues atractiva, interesante, ¿no? Y contar historias que transmitan algún tipo de mensaje que sea interesante para el público. ¿Y cuándo podemos hablar de una buena historia? Una buena historia creo que debe tener a un personaje con el que el público se pueda identificar. Y lo menciona en muchas de sus reseñas. Claro, en el diseño del protagonista. Otro aspecto de una historia, ¿no? Historia, conflicto. Tiene que haber un problema sólido, un problema que ponga en aprietos a ese personaje protagonista. Y luego tiene que haber pues, un desarrollo donde veamos al personaje protagonista luchar para superar ese conflicto y alcanzar su meta, ¿no? ¿Hay algún género cinematográfico o director que usted disfrute ver? Pero me gustan mucho los dramas, me gusta mucho el género de drama, me gusta también, bueno, recientemente, ¿no? También me gusta mucho el subgénero de superhéroes, que me parece interesante. Soy fanático de DC, todo lo que es Batman. Yo vi la primera Batman en el cine, en el 89, imagínense, ¿no? Entonces soy un gran entusiasta. Bueno, Marvel tiene cosas buenas también, ¿no? El problema de Marvel es que es una fórmula, ¿no? Y esa fórmula, pues, como que se está desgastando esa fórmula, ¿no? Porque al final sabes que van a ganar los superhéroes, ¿no? Sabemos que ganan los superhéroes. Es una fórmula porque tienen una manera industrial de hacer las películas que deja poco camino para la creatividad, ¿no? Por ejemplo, en los 80s los directores tenían más libertad para hacer películas y para imponer su punto de vista. Ahora las películas, la creatividad depende de una junta de productores y ellos son los que toman las decisiones. Incluso el director no tiene la palabra final sobre la edición que sale a los cines. O sea, el director entrega la película y el estudio puede hacer lo que quiera con esa película. Si quiere lo publica. O a veces ni siquiera la estrenan, como pasó con la última película de Batgirl, de Batichica, que al estudio no le gustó y la película se guardó en un cajón y nunca se verá, ¿no? ¿Y por qué prefiere DC a Marvel? Porque me parece que DC tiene personajes un poco más serios, un poco más adultos, un poco más profundos que los de Marvel, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Que me encanta Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Me encanta Spider-Man, pero... ¿Cuál de los tres? El de Sam Raimi me gusta, el primero, ¿no? Me encanta, me fascina, ¿no? Pero creo que Marvel en realidad tiene un estilo de hacer películas muy comercial y es justo ese estilo, ¿no? Porque lo que busca una productora, una empresa es ser rentable, pero ese estilo pues creo que ya está saturando al público. Por eso que vemos que las últimas películas de Marvel, no todas, pero varias no están teniendo respaldo en taquilla que sí tenían pues las primeras de Marvel. ¿Cómo fomenta usted que estas ganas de ir al cine en sus alumnos, en sus aulas? Bueno, en los cursos que dicto, yo dicto cursos de narrativa audiovisual, dicto cursos de guión, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me encanta hacer es que los alumnos vean una película, ¿no? Pongo 5 películas, se hace un sorteo, son 5 grupos, y luego les pido a los alumnos que ellos mismos, con sus recursos, hagan una escena post-créditos en la película. Como Marvel, ¿no? Lo que podría pasar después. Claro, entonces es un ejemplo, ¿no? Les toca la película, no sé. ¿Le ha sorprendido alguna? Sí, han habido trabajos muy creativos, ¿no? La película Roma, por ejemplo, de Cuarón, este cineasta mexicano, que crean una escena post-créditos de la película Roma. Y ellos imaginan lo que pudo haber pasado con la protagonista después del final y lo graban con su diálogo, caracterizados como los personajes, ¿no? Es una forma, ¿no? O por ejemplo tengo un curso de narrativa audiovisual donde ellos tienen que hacer el piloto de una serie de televisión. El piloto es un primer capítulo. Claro. Entonces ellos trabajan la preproducción, el casting, graban, editan, ¿no? Y no me meto en la postproducción. Es su trabajo de ellos, ¿no? Yo no soy como Marvel, ¿no? Que me quedo con el video y lo reedito, ¿no? No. Respeto su visión. Tal cual sale. Respeto su visión de los alumnos. ¿Van a presentar trabajos? Sí, claro. En narrativa audiovisual el examen final es un capítulo piloto, que es un primer capítulo de una serie de televisión. ¿Y lo van a pasar en el auditorio? Ojalá,
coordinaremos con los chicos del Cine Club a ver si se organiza algo, pues. Sería bueno. Claro. Usted cuenta un libro, en su libro, que en 1982 la película Indiana Jones y los Cazadores del Arca fue la razón por la que usted decida amar el cine y comenzar esta carrera, digamos ahora haciendo reseñas sobre cine, ¿no? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta película? Fue la primera película que vi, o por lo menos la primera película que recuerdo, y recuerdo que yo tendría pues 6 años. Mis padres me llevaron a ver la película al cine y bueno, me fascinó, ¿no? La aventura, la acción, el arca, ¿no? Porque están hablando del arca que contiene los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Y bueno, mis padres son muy cristianos, muy católicos, y yo ya sabía del arca, sabía lo que era ese artefacto, ¿no? Y la película pues me llamó la atención, me fascinó. Yo recuerdo que fui con mi hermano al cine. Yo tenía 6, mi hermano tenía 4 años. Y mi hermano se puso a llorar al final de la película porque se asustó. Y tuvimos que salir del cine porque todo el mundo estaba molesto, ¿no? Sáquenlo, comenzó así. Mi hermano se asustó con la última escena de la película, que no es un spoiler, ¿no? Abren el arca y salen unos fantasmas y matan a los villanos, ¿no? Y se asustó, se puso a llorar y me perdí el final. Ya al final lo pude ver después en video. ¿Ya después, muchos años después? Sí, claro, no la daban en televisión en aquella época, ¿no? Ahora la puedes encontrar pues en plataformas, la puedes encontrar en YouTube, pero en aquella época si no la veías en el cine solamente la podías ver en televisión o de repente cuando llegaba a video. ¿Era la primera película que veía en el cine? La que yo recuerdo, sí. De repente mis padres me llevaron más pequeño, pero no tenía memoria de esas películas. Y lo marcó por las escenas de acción. La acción, la aventura, entonces como niño te impacta eso, ¿no? Todas las serpientes ahí, cobras rodeándolo, ¿no? Entonces es como la película Los Fabelman, si la has podido ver, que habla de la infancia de Spielberg, ¿no? Que él vio una película que le llamó mucho la atención y me pasa lo mismo, ¿no? Casi la misma edad, ¿no? Esa película me marcó mi amor por el cine. Cambiando un poco el plano del tema, a la rama de la docencia, ¿por qué eligió la Universidad Jaime Maussan Mesa? ¿Y cómo era aquí cuando usted que era estudiante? Bueno, ¿por qué elegí la carrera? Porque yo quería ser escritor y cuando tú le dices a tu papá a los 16 años que quieres ser escritor, se asustan un poco, ¿no? ¿Pero quería escribir novelas? Ficción, o cine? Quería escribir ficción, quería ser Vargas Llosa. Entonces, cuando le dices eso a tus padres a los 16, se asustan, ¿no? Porque lamentablemente, por lo menos en nuestro país, no se puede vivir de la literatura, ¿no? Entonces me dijeron, ¿y qué tal si vas por la escritura, pero ya no de hechos inventados, que es la literatura, ¿no? Sino de hechos reales? Entonces fue así como que yo ingresé al periodismo, ¿no? Y mi papá, bueno, era también periodista, así que él me podía orientar mucho más sobre esa carrera. Así que ingresé al periodismo y dentro de la carrera de periodismo tuve cursos de lenguaje audiovisual, de producción audiovisual, y ahí fue como que yo retomé ese gusto por la cinematografía por ejemplo, en cuarto, quinto ciclo hicimos cortos y en esos cursos pues retomé ese gusto por el cine que yo ya tenía. Y luego, cuando egresé, me especialicé en producción audiovisual. Ese fue mi área de especialidad. Claro, entró al periodismo por recomendación de su padre, pero al final... recomendación, obligación. Porque tú no le puedes decir no. Es un consejo con sabor a orden, ¿no? Pero creo que fue un consejo positivo porque al final igual pude escribir un libro, ¿no? Pude escribir un libro, es el primero, espero que vengan muchos más. ¿Pero va a escribir más libros sobre cine o novelas? En 5 años más creo que publicaré el segundo volumen, ¿no? Hay que dejar que pasen 5 años para que se vayan acumulando las críticas. Y bueno, si Dios permite, cuando termine de pagar el préstamo que me hice para hacer el libro, porque este libro es independiente, o sea, no hubo ninguna editorial, yo lo financié el libro. Entonces, y espero que en 5 años más ya pueda publicar un segundo libro con las reseñas pues de 2023 al 2027. Espero, ¿no? Y sobre tu pregunta, ¿cómo era la universidad? En aquel momento era más chica, era un edificio pequeño, la universidad. Eran menos estudiantes y además era una sola carrera, periodismo, en aquella época.
Ahora pues son dos carreras, ¿no? Periodismo y comunicación audiovisual. En aquella época solamente era una carrera y bueno, no usábamos pues estas cámaras digitales modernas, ¿no? En aquella época eran las cámaras VHS y Super VHS. En aquella época, en los 90, todavía no había los equipos de edición no lineal de ahora, ¿no? Eran los fierros, eran las unidades de control de edición que se utilizaban. Y bueno, pues ahora obviamente todo es más tecnológico ahora. En aquella época las cámaras usaban cintas VHS, como las que usaban los antiguos videos domésticos, las mismas, ¿no? Ahora pues son las tarjetas de memoria, ¿no? Entonces ha habido obviamente pues de los 90s a 2020, que estamos ahora, 2023, una gran evolución, ¿no? Y eso ya estaba a la par con la tecnología. Como docente estoy obligado, ¿no? Como docente, pues, un momento a otro, yo tuve que comenzar a enseñar edición no lineal. Entonces tuve que comprarme mi programa Premiere, instalarlo en la computadora, tomar cursos. Lo mismo con las cámaras, ¿no? Las cámaras han evolucionado. O sea, eran VHS, luego eran cámaras DV, que eran las cintas de video digitales. Y luego llegaron las cámaras con memoria interna y con tarjetas, ¿no? Y los docentes estamos en esa obligación, ¿no? de siempre actualizarnos para poder ofrecer, ¿no? Una cátedra que los alumnos les sea provechosa. Sí, porque va cambiando ahora muy rápido. La tecnología cambia, ¿no? Por ejemplo, el libro está en libro físico, pero también está en ebook, porque ahora muchas personas leen los libros de forma digital. ¿Le gustaría escribir una novela? Tengo un borrador ahí de una novela, espero también pues más adelante poder publicarla. Ficción. Una novela de ficción, tengo también un proyecto de corto, hay algunos proyectos que espero que salgan adelante. Después de que termine de pagar el libro. Después de que termine de pagar el libro, sí, después que salga de deudas ya. Este año cumple 30 desde que 30 años, no soy tan joven. Ingresó a la... No, este año, desde que ingresé, claro, mi promoción empezó en el 93, mi promoción, así que ya se han cumplido 30 años y se han cumplido hace un par de meses 25 años de que hemos egresado de la universidad. Fuimos la promoción 98-1 de la carrera de periodismo. ¿Cómo fue cuando primero llegó acá a la universidad? Cuando vio la fachada. Cuando vi la fachada me pareció pequeña en aquella época, pero es que la universidad solo tenía una carrera. O sea, no era como ir a otras universidades que tienen pues 10 o 12 carreras y tienen un campus más grande, ¿no? O sea, la universidad Bausatí Meza en aquella época era escuela de periodismo con categoría universitaria y solo tenían una carrera, y por eso que el local era más pequeño, pero estaba implementado. Tenía talleres de radio, de cómputo, de fotografía, la fotografía clásica con la habitación, la luz roja, los químicos, ¿no? Ahora todo es digital, pero en aquella época estaban los talleres de revelado clásicos de fotografía, donde se usaba pues hoja de contacto, se usaban película, químicos, fijador. Así me enseñaron a revelar fotografía, ¿no? Ahora tomas la fotografía y la ves, ya está. En aquel momento tenías que ir con tu rollo, lo revelabas o lo mandabas a una tienda a revelar, ¿no? Y también había taller de televisión, por supuesto, ¿no? No tan bonito como este, ¿no? Era más pequeño. Bueno, estuvo con nosotros el magíster Pablo Hernández Menéndez, quien tiene un canal de YouTube donde hace reseñas sobre cine, y también acaba de lanzar su libro Plan 7, mis críticas de cine, que les recomiendo que lo lean si quieren saber un poco más sobre el cine actual, y se animen también al ver algunas de estas películas que están acá, que están divididas por género. Muchas gracias por la invitación, y cuando salga la segunda versión... Otra entrevista. El segundo volumen sería una nueva entrevista. Encantadísimo. Listo, muchas gracias. Gracias.